Nosotros la semana pasada vimos entonces esta batalla de Gabaón y gracias a Gabaón Israel pudo vencer con la ayuda de Dios a los enemigos y resulta que los 5 reyes se escaparon a Maquedá, que queda aquí, la ciudad de Maquedá. Y los israelitas, después de vencer, después de matar a todos los ejércitos enemigos, ellos persiguieron a estos reyes y llegaron hasta Maquedá. Y hoy vamos a entonces comenzar. ¿Qué pasó con estos reyes que se escondieron en una cueva en Maquedá? La pregunta 4 dice, ¿cómo ejecutó José a los 5 reyes? Versículos 22 al 28. Dice, ¿por qué habrá hecho pisar sus cuellos por parte de todos sus comandantes? Bueno, esto es lo que hizo. Vamos a leer. Versículo 22 dice, entonces Josué mandó que destaparan la entrada de la cueva y que le trajeran los 5 reyes amorreos. De inmediato sacaron a los 5 reyes de la cueva, los reyes de Jerusalén, de Hebrón, de Jarmut, Laquis y Eglón. Cuando se los trajeron, Josué convocó a todo el ejército israelita y les ordenó a todos los comandantes que lo habían acompañado. Dijo, acérquense y písenles el cuello a estos reyes. Los comandantes obedecieron al instante. Entonces Josué les dijo, no teman ni den un paso atrás. Al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todo lo que ustedes se enfrenten en batalla. Dicho esto, Josué mató a los reyes, los colgó en 5 árboles y allí lo dejó hasta el atardecer. Cuando ya el sol estaba por ponerse, Josué mandó que los descolgaran de los árboles y los arrojaran en la misma cueva donde antes se habían escondido. Entonces taparon la cueva con unas enormes rocas que permanecen allí hasta el día de hoy. Ese mismo día Josué tomó Maquedá y mató a filo de espada a su rey y a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Y al rey de Maquedá le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. Amén. Esto es un poco como continúa en Maquedá. Josué primero convocó a todo el ejército para que vean y a los representantes que son los comandantes de cada cuadrilla del ejército de Israel, fueron varios comandantes de cuadrillas. A estos comandantes los llamó y le dijo que pisaran el cuello de estos 5 reyes con sus pies. Salgan, písenle el cuello. A lo mejor parecería, ¿por qué hace falta hacer eso? Eso parecería muy cruel. O tal vez, si total lo van a ejecutar, lo ejecuten. ¿Para qué lo van a humillar de esa manera, de pisar sus cuellos? ¿No es cierto? Pero en eso hay un gran significado espiritual. Y hay una razón por qué Josué hizo pisar sus cuellos. Queremos recalcar en estos pasajes por qué, cómo, de qué manera Josué ejecutó. No solamente los colgó, los mató, sino los hizo pisar sus cuellos a los comandantes en vista de todo su ejército que estaban mirando eso. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál era su significado? Eso es lo que un poco queremos reflexionar en esto. Y la Biblia justamente comenta aquí que hicieron eso porque hay un gran significado espiritual en esto. Por favor, y además no se olviden de que siempre en esta batalla, en las luchas que habla la Biblia, tiene un significado doble espiritual, de que esto es una batalla espiritual. O sea, nuestros enemigos, de alguna manera está simbolizando a nuestros enemigos invisibles, Satanás y todos sus demonios enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener que pelear con ellos? A lo mejor esta parte visible de la lucha, de la guerra y las batallas del mundo real nos dan pautas, nos dan enseñanzas acerca de cómo debemos, cuáles son las tácticas y cuáles son los significados espirituales en el ámbito invisible espiritual, en el reino de Dios. ¿Cómo ejecutó? Bueno, dice Josué, dijo a sus comandantes, acérquense, los llamó, los convocó y dijo, písenles el cuello a estos reyes. Y en eso los comandantes no dubitaron, obedecieron al instante, dice la palabra de Dios, que fue inmediato. Dijeron, venga, písenle los cuellos y empezaron a pisarle el cuello. ¿Por qué hicieron esto? Porque los comandantes, ustedes saben, si bien obedecían a las órdenes de Dios dadas a Josué, ¿cierto? Ellos son
comandantes que obedecen órdenes, pero esas órdenes vinieron de Dios, que fue dada a Josué, y Josué le está ordenando a ellos. No se olviden que ellos, los comandantes, no tenían una preparación militar, no son comandantes militares en realidad. Eran hombres que antes fueron esclavos, y por ser esclavos, simplemente vienen a obedecer estas órdenes, pero no son comandantes que estaban preparados para una guerra. Por lo tanto, sabemos que ellos no estaban preparados para la guerra y de esta manera, haciéndoles pisar el cuello, Dios los está entrenando a ellos, a estos comandantes. Entonces, ¿por qué? ¿Qué quería entrenar a estos comandantes? Pisarles el cuello era para hacerles superar el temor y el miedo ante el enemigo en las batallas. ¿Por qué? Porque estos comandantes en realidad dijimos son esclavos, eran esclavos, no son comandantes entrenados especialmente militarmente. Ustedes vieron en todo Deuteronomio, en todo Números, no hay un entrenamiento militar, táctico en toda la Biblia. Lo único que los entrena es obedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos de alguna manera tienen que salir a pelear, a luchar, a matar enemigos. Por lo tanto, necesitaban un entrenamiento y uno de ellos es no tener miedo al enemigo, para que ellos puedan superar ese temor y el miedo ante el enemigo en las batallas. Y una de las maneras es para hacer esto y saber inculcarle en su mente que ellos tienen la supremacía sobre los enemigos. ¿Por qué? Gracias a Dios que los está acompañando y le está poniendo a los enemigos bajo sus pies. Entonces, eso es lo que quería mostrar. Nosotros vemos en Jueces, que vamos a más adelante estudiar, en Jueces capítulo 7, versículo 3, Gedeón, también que era otro líder, otro juez, que estaba liderando una batalla, también hace regresar a los soldados miedosos, a los soldados que temen, hacen regresar. Por lo tanto, necesitan estos soldados de Dios también que tengan valentía y que tengan fuerza y valentía para luchar, para vencer y matar a los enemigos. Entonces, eso es lo que necesita. Para hacer eso, lo que hicieron es, bueno, písales el cuello, porque ustedes están por encima de ellos y todos los enemigos están bajo sus pies. Eso es el significado espiritual que quiso Dios darle y entrenar a estos comandantes, que es en realidad los que van a tener que liderar al ejército israelita. O sea, que no tengan miedo, que ustedes son los que tienen supremacía sobre los enemigos, gracias a Dios, porque Dios está con ustedes. Así que pisen sus cabezas, pisen sus cuellos, están bajo sus pies. Bueno, este era un poco el significado y el motivo de demostrar, hacer una demostración ante todo el ejército de Israel acerca de esa supremacía. Luego, si nosotros vemos en Josué 1:5 que estudiamos, Dios le dijo al pueblo de Israel, especialmente al comandante general que fue Josué, dijo, sé fuerte y valiente, porque es lo que va a necesitar. Dijimos que esta fuerza y valentía era ser valiente ante la palabra de Dios, pero también en la guerra, en la lucha directamente, luchar con sus espadas y lanzas, también tendrá que tener una valentía de poder matar a la gente, porque son enemigos. Y le dijo, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quieras que vayas. Por lo tanto, esta valentía también se necesitaba. Y necesitaba entonces darle esta seguridad y la convicción a los comandantes de Israel. Y en tercer lugar, otro motivo por qué hicieron pisar sus cuellos era para eliminar sentimientos y emociones personales. Porque en la guerra no intervienen sentimientos y emociones personales, ya sea sentimientos de misericordia o de piedad, compasión o lástima hacia el enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ellos van a tener que salir a matar sin piedad, sin compasión, exterminar no solamente al enemigo, sino a todo, inclusive a mujeres, niños y ancianos de estos pueblos idólatras, enemigos de Dios. Por lo tanto, para que ellos no caigan en estos sentimientos personales, sino que tengan que pisarles a ellos, no tener misericordia, ni piedad y compasión y lástima hacia los enemigos de Dios. Por ese motivo le están haciendo pisar el cuello a los enemigos. Si nosotros vemos en 1 Samuel capítulo 2, versículos desde el 22 al 25, allí verán que hay un sumo sacerdote llamado Elí. Y Elí, que era un sumo sacerdote del templo de Dios,
Y él tenía dos hijos. Tenía dos hijos, y estos dos hijos, por ser hijos del sumo sacerdote, también ellos eran sacerdotes, como decía en Levítico. Por lo tanto, estos dos hijos que debían cumplir la función del sacerdote en el templo de Dios y temer a Dios, ellos no temieron a Dios, estos dos hijos, eran malvados. Inclusive cometían adulterio en el templo de Dios. Cuando veían mujeres que llegaban a orar ante el templo de Dios, y estos sacerdotes que eran los hijos las violaban. Y además, cuando la gente traía sus ofrendas, sus carnes o sus animales, ellos les quitaban eso y se quedaban con la mejor parte que querían comer ellos, donde realmente debía ofrecerle a Dios, y solamente hay partes que estaban prohibidos ellos comer, y comer las partes que a ellos les correspondían. Ellos no respetaron la palabra de Dios y hacían lo que querían. Es decir, eran unos sacerdotes malvados. Y estos hijos de Elí, que eran sacerdotes malvados, y Elí, sabiendo de estas maldades que hacían sus hijos como sacerdotes de Dios, Elí, por sus propios sentimientos emocionales hacia sus hijos, no los castigó debidamente, sino simplemente les dijo: hijos, no hagan esto, esto no se debe hacer, nada más. Pero no los castigó seriamente. Y por no haber hecho, Dios se enojó, y Dios castigó tanto a Elí, que murió, y tanto a sus hijos también murieron. Y por lo tanto, ¿por qué murieron ellos? ¿Por qué ocurrió esto? Es porque Elí tuvo compasión, tuvo sentimientos personales involucrados en la obra de Dios. Cuando Dios le ordenó algo, en vez de cumplir, él tuvo piedad, compasión o misericordia hacia sus hijos, tuvo sentimientos personales involucrados, por lo cual no los ha castigado. Y por ese motivo, él dejó de ser el sumo sacerdote, terminó muriéndose, tanto como así sus hijos en la guerra. Bueno, con todo esto podemos saber que en la obra de Dios debemos eliminar todo tipo de sentimientos y emociones personales a la obra de Dios. Si no, tenemos que empezar a obedecer la palabra de Dios. Y otra razón por la cual hicieron pisar sus cuellos por parte de sus comandantes era para hacerles saber que la victoria está asegurada para Israel, para los hijos de Dios. O sea que nosotros somos los que tenemos supremacía y la victoria es nuestra. Si nosotros vemos en Romanos 16:20, dice esto: Pablo dijo: muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes, dijo. Por lo tanto, esto está relacionado con este hecho de pisarles el cuello, porque el enemigo está bajo los pies nuestros. Es decir, como así espiritualmente el enemigo, Satanás inclusive, está bajo nuestros pies. Nosotros podemos pisar al enemigo en el nombre de Jesús. Gracias a esto, porque Jesús está de nuestro lado. De igual manera, es lo que está demostrando: si Dios está del lado de Israel, el enemigo, todos los enemigos de Israel, va a estar bajo sus pies. Eso es lo que quiso demostrar con ese hecho, simbolizar esta victoria asegurada. Y que no tengan miedo, que sean valientes y firmes en la palabra de Dios. No tengan compasión hacia el enemigo. Van a tener que exterminarlos, mujeres, niños o lo que fuese. Bueno, eso es lo que querían entrenar, tener este entrenamiento con este ejército israelita. Y luego, fíjense que colgaron a los reyes para hacerles saber que el fin de los enemigos que desobedecen a Dios, el fin que van a recibir es ni más ni menos que la maldición. Porque en Gálatas 3:13 dice: pues está escrito que maldito todo el que es colgado de un madero. Es decir, colgar en un madero, colgar de un árbol. Cuando una persona es colgada de un árbol, esto es símbolo de que esa persona fue maldecida, está recibiendo la maldición por su pecado de desobediencia. Por lo tanto, para declararte que es una maldición, están ellos colgando a los reyes. No solo terminaron de apedrear, sino lo colgaron allí para demostrarle que esto es una maldición y este es el destino del que desobedece a Dios. Bueno, este es un poco el motivo por el cual ellos luego lo colgaron en el árbol. Y otra cosa que podemos recalcar es cuando los comandantes escucharon la orden de Josué de pisarle sus cuellos, obedecieron al instante, no dubitaron, inmediatamente fueron a pisar sus cuellos. Esto significa que de esta manera
Están entrenándolos para hacerles obedecer al instante todas las órdenes de Dios. O sea, nosotros cuando escuchamos palabras de órdenes de Dios sobre la Biblia, nosotros lo pensamos, lo dubitamos, tratamos de interpretar a nuestra manera y decir, bueno, esto lo tengo que hacer o tengo que obedecer o no. No. Cuando Dios dice algo, incondicionalmente tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si Dios dice, entrega tu diezmo porque esto es mío, ¿lo debemos entregar hoy día? No, no dubitamos, entregamos. Así vencemos toda persuasión y el engaño del enemigo. Porque muchas veces, si nosotros empezamos a pensar y dubitar y meter nuestras opiniones en esto, ahí es donde el diablo mete la cola y nos pone en nuestros pensamientos razones o teologías o inclusive teorías equivocadas en nuestra mente para hacer desobedecer a la palabra de Dios. Como le hizo a Eva, le metió en la cabeza de Eva falsas verdades, el cual fue engañada y entonces terminó desobedeciendo a la palabra de Dios. Sabemos que el enemigo todavía sigue utilizando esas tácticas hoy a cada uno de nosotros. ¿Tenemos que obedecer a Dios? ¿Tenemos que hacer esto? No, no dubitar, sino directamente como hicieron estos comandantes, obedecer al instante todas las órdenes de Dios. Eso es lo que quiso entrenar. Por eso hicieron pisar el cuello por parte de todos sus comandantes. Y esto es importante, hermanos, que nosotros tengamos que obedecer la palabra de Dios. Y si bien nosotros no estamos en una situación bélica contra ninguna persona de carne y hueso hoy día, pero nosotros sí estamos en un estado de guerra, una guerra espiritual. Por lo tanto, si uno está en un campo de batalla, tenemos que estar bien despiertos, entrenados, dispuestos a luchar contra ese enemigo. Y sabemos que ese enemigo no es visible. Por ser no visible, mucha gente se hace negligente, bajan sus guardias, no está preparado para batallar. Eso es lo que está pasando hoy día con muchos cristianos. Sabemos que hay un real y efectivo y malvado enemigo, solo que es invisible. Pero su táctica es tan eficaz que nos mete en la cabeza negligencias, rebeldías, pensamientos equivocados en contra de la palabra de Dios, en el desobedecer. Entonces, estamos nosotros siendo vencidos por el enemigo. La manera de ganarle al enemigo es de obedecer inmediatamente la palabra de Dios. Esa es la manera de ganarle al enemigo, como hicieron estos comandantes. Por lo tanto, nosotros no tenemos que tener piedad ni compasión con los enemigos. A veces los enemigos utilizan nuestros sentimientos personales, nuestros sentimientos y emociones para hacernos sentir a través de algunas otras personas piedad, compasión, y por esa piedad y compasión y estos sentimientos humanísticos dejemos de obedecer la palabra de Dios. A veces ocurren esas situaciones. Y por eso es importante dejar atrás mis pensamientos, mis sentimientos y emociones, mis sentimientos o mis pensamientos humanísticos. Y si Dios dice a los enemigos hay que cortar por lo sano, hay que cortar por lo sano. A veces tenemos que tomar esa decisión, aunque parezca cruel, aunque visto desde el punto de vista humanístico, esto podría ser algo que no es de Dios, pero a veces tenemos que tomar esas decisiones. Por lo tanto, es importante tener en cuenta en las obediencias a la palabra de Dios, si Dios lo dice, tenemos que dejar atrás nuestros pensamientos humanos, sentimientos personales, emociones, pensamientos humanísticos, compasiones, todo eso tenemos que dejar atrás. Si Dios dice corta por lo sano, elimina, extermina a tus enemigos, tenemos que cortar a esos enemigos, de eliminarlos de nuestra vida. Amén. Bueno, esta parte de la ejecución tiene una gran connotación espiritual en ese sentido contra los enemigos para darle la valentía y la seguridad y la convicción al ejército, a los soldados de Cristo, a los soldados de Dios que somos nosotros hoy día, los soldados de Cristo. La siguiente pregunta 5 dice, ¿cómo fue el resultado de las batallas libradas en Limná, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir? Versículos 29-39. ¿Cuán exhaustivamente exterminó Josué a los enemigos? Es la pregunta. Fíjense, ¿cuán exhaustivamente exterminó Josué a los enemigos?
Versículo 29 dice, de Maqueda, recuerden que ellos están ahora en Maqueda, de Maqueda, Josué y todo Israel se dirigieron a Libná y la atacaron. El Señor entregó en mano de Israel al rey y a sus habitantes. ¿Y qué hizo con ellos? Josué pasó a filo de espada a todos sus habitantes. O sea, cuando dice Josué, no fue solo Josué, sino Josué y todos sus comandantes y todos sus ejércitos de Israel mataron a filo de espada a todos sus habitantes. Fíjense, acá dice todos sus habitantes. Cuando dice todos sus habitantes, es mujeres, niños, ancianos, hombres, jóvenes, todos, todos. No quedó nadie salvo. Dice, nadie quedó con vida. Está confirmando la Biblia. Parece cruel esto, pero así ordenó Dios. Y por esa valentía que tuvieron que tener, esa decisión que tuvieron que tener, entonces fueron entrenados ahora a estos comandantes de pisarle el cuello al enemigo. Y al rey de Libná, a este Libná, le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. Bueno, ¿qué pasó con el rey de Jericó? Ustedes saben que lo mataron apedreado y luego después lo colgaron, o sea que murió ejecutado. Y de Libná, Josué y todo Israel se dirigieron a Laquis. El ejército la sitió y la atacó. El Señor la entregó en manos de Israel, y porque el Señor la entregó en manos de Israel, al segundo día de la conquista, fíjense, la conquistaron. ¿Qué quiere decir esto? O sea que el primer día, o sea, después de Maqueda, el primer día solamente duró un día de guerra para derrotar y matar a todo de Limná. Un día. Y al segundo día, en un día, terminó de conquistar y de aniquilar a todos de Laquis. Libná, fíjense, Laquis, murieron todos a filo de espada, tal como había sucedido con Libná, dice. Vamos a un poco ver esto en el mapa, dónde están entonces ellos ubicados. Ellos estaban en Maqueda, ¿no es cierto? De Maqueda, ¿a dónde se fueron? Se fueron a Libná. De aquí se fueron y conquistaron esta ciudad de Libná. Después de Libná se vinieron a Laquis. Fíjense que Laquis fue una de las ciudades que se habían aliado con Jerusalén. Fíjense que este trayecto azul fueron la ruta que tomaron los ejércitos aliados con Jerusalén para tratar de derrotar a Gabaón, que no pudieron, ¿no? Por lo tanto, Laquis en realidad fueron también una ciudad que participaron en esta guerra contra Gabaón. Y el ejército de Israel también empezaron a eliminar a Laquis. A lo mejor algunos ejércitos que huyeron de Gabaón llegaron a refugiarse a Laquis, pero no valió de nada su esfuerzo porque después este Laquis también fue totalmente destruido. Entraron a Laquis, mataron a todo lo que se pudieron refugiar, así como a todas sus mujeres, niños y ancianos. También Laquis quedó desierta, una ciudad inhabitada totalmente. Así que después de destruir Limná, destruyeron Laquis. O sea, todo Maqueda, toda esta zona, todas estas ciudades fueron arrasadas por Israel y no hay señal de vida alguna. Eso fue así. Tan exhaustivo fue el exterminio que realizó el pueblo de Israel, liderado por Josué. Continúa diciendo versículo 33, además, Orán, el rey de Geser, que había salido a defender a Laquis, fue totalmente derrotado junto con su ejército y nadie sobrevivió a la espada de Josué. O sea, también fue tomado ¿quién? El rey de Geser. ¿Dónde queda Geser? Vamos a ver. Geser queda aquí. O sea, esta gente de Geser, que ustedes ven aquí, habían salido en la ayuda de Laquis aquí, a este pueblo de acá de Laquis. Pero hasta Geser también no quedó nadie en Geser, fueron destruidos totalmente. Fíjense que toda esta zona de todas estas ciudades del sur, que son las principales ciudades del sur de Canaán, quedaron totalmente aniquilados. ¿Y cómo continúa entonces esto? Dice 34. De Laquis, Josué y todo Israel se dirigieron hacia Eglón ahora, hacia la otra ciudad. Sitiaron la ciudad y la atacaron. En un solo día la conquistaron y destruyeron a todos a filo de espada, tal como lo habían hecho con Laquis.
Y de Eglón, Josué y todo Israel se dirigieron a Hebrón y la atacaron. El ejército israelita tomó la ciudad y la pasó a filo de espada, de modo que nadie, ni el rey, ni ninguno de los habitantes de la ciudad y de sus aldeas escapó con vida. O sea, fueron hasta Eglón. ¿Dónde queda Eglón? Ahora Eglón es la ciudad que estaba aquí. Eglón también quedó destruido. Eglón destruido. ¿Y quién más? De ahí se fueron hacia Hebrón, que también era la otra ciudad que se habían sumado a la unión, y Hebrón también no pudo resistir y quedó totalmente destruido. Y fíjense, solamente le tomó un día arrasar con la ciudad. Esto es terrible, esto es increíble, imposible. No hay ninguna historia en esta Biblia en la cual donde pudieron en un solo día eliminar una ciudad, arrasarla y aniquilar completamente una ciudad. Bueno, ellos lo hicieron. Eso hicieron. Y no eran dos personas, no eran dos, tres personas. No era un pueblito. Eran ciudades, ciudades que habitualmente habían decenas de miles de personas allí. Bueno, Hebrón también totalmente liquidado. O sea que todas estas ciudades no quedó nada. A ver, fíjense ahora lo que nos quedaría es, y tal como sucedió en Eglón, Hebrón fue destruida completamente, dice. Y de Hebrón, Josué y todo Israel se dirigieron a Debir y la atacaron. Bueno, la última ciudad que quedaba allí. Se apoderaron de la ciudad, de su rey y de todas las aldeas y mataron a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Todo fue arrasado, tal como dijo la palabra de Dios. A Debir le sucedió lo mismo que le había sucedido a Limná, a Hebrón y a sus respectivos reyes, totalmente aniquilados. Como podemos ver aquí, Josué obedeció estrictamente las órdenes de Dios de exterminarlos tan exhaustivamente. Podemos ver aquí que hay victoria tras victoria diaria. En todos los días de la vida de Israel hay victoria tras victoria. Esto un poco nos da a enseñar que la victoria diaria hoy día en nuestra vida espiritual depende exclusivamente de cuán estrictamente nosotros obedecemos la palabra de Dios. Cuán exhaustivamente, cuán estrictamente nosotros obedecemos la palabra de Dios. Ahí está el secreto del éxito de nuestra vida diaria. El enemigo de Dios, Satanás y sus demonios, no nos puede vencer cuando nosotros estamos armados con la palabra de Dios y sabemos en cada momento cómo debemos obrar y obedecer la palabra de Dios y no ser engañados por falsos artimañas y engaños y persuasiones de este enemigo. Cuando estamos apegados a la palabra de Dios, dispuestos a obedecer tal como Dios ordene, el enemigo pierde fuerza, no puede hacer nada. Ahí está la manera de ganar batallas, victoria tras victoria a través de la palabra de Dios. Y ya sabemos cómo Jesús entonces venció a Satanás después de esos 40 días de ayuno. Cómo Jesús venció al enemigo cuando hubo unas propuestas de Satanás de darle todo poder, gloria, alimento, y si tú realmente me adoras. No, Jesús se atuvo firmemente a la palabra de Dios. Él obedeció a la palabra de Dios y dijo, yo voy a obedecer esta palabra de Dios y no voy a obedecer a tus engaños y a tus persuasiones, Satanás. Esa es la manera como nosotros vamos a vencer al 100% toda batalla contra el enemigo. El enemigo siempre ataca, nos ataca siempre aquí en la cabeza, primeramente, ¿no es cierto? Nos da miedo, temor. Por ese temor y miedo, nosotros estamos debilitados en obedecer a las persuasiones del enemigo y no a la palabra de Dios. Parecería que la palabra de Dios es algo antiguo, rígido, que no es adecuado a la situación. Entonces siempre nos da esos tipos de pensamientos. Pero nosotros, como pueblo de Dios, tenemos que empezar a aplicarlos tal como Dios lo dice. Que la voluntad de Dios es clara. La intención de Dios es muy clara. Es de obedecer esas intenciones y la voluntad de Dios. Entonces hay victoria para el pueblo de Dios en todos los días, de obedecer a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Así que la bendición de nuestra vida no cae del cielo así nomás, sino
La bendición en nuestra vida viene a raíz de nuestra obediencia y el cumplimiento a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Ahí está. O sea, nuestra forma de pensar en nuestra vida, antes de poner en ejecución mis planes, mis formas de pensar, las costumbres humanas, las costumbres del mundo alrededor mío. No. Antes de eso, lo primero es ver qué dice Dios al respecto de esto. ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios al respecto de esto? A mi situación o a mis problemas. Y tratar de resolverlo de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la manera de ganar la batalla y tener victoria tras victoria diariamente en nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. Está muy claro, nos pone la Biblia muy claro cuál es la manera de ganar nuestra batalla, siendo estrictamente fiel a la palabra y las órdenes de Dios. ¿Y cuál fue el secreto de que Josué pudiera tomar a todos los reyes y sus tierras de una vez, así nomás, fácilmente? Dice el versículo 40 al 43, dice, así Josué conquistó toda aquella región, la cordillera, el Negev, los llanos y las laderas. Bueno, derrotó a todos sus reyes sin dejar ningún sobreviviente. Fíjense, toda esta parte, cuando dicen cordillera, el Negev, los llanos y las laderas, ¿qué se refiere a esto? Vamos a ver un poco en el mapa. Ustedes saben que el Negev es esta zona, el desierto del sur. ¿Vieron que aquí dice Negev? Bueno, esta parte desértica del sur se llama desierto del Negev, la zona del Negev. Entonces empezó a conquistar toda la parte del desierto, la parte de cordillera son estas partes. Ustedes vieron que en el mapa que estas zonas son montañosas, ¿no es cierto? Estamos hablando la parte sur, porque esta es la campaña de la conquista del sur. Entonces en la parte del sur, toda la parte de montañas, de parte desértica, en toda la parte de llanos, porque esta parte es llanura, cerca de las costas, y toda la parte de laderas de las montañas, que está, estas son las bajadas de la montaña hacia el llano, todas esas zonas, es decir, todo el territorio del sur fueron conquistadas. Por lo tanto, derrotó a todos sus reyes sin dejar ningún sobreviviente, pero aniquilando a todos. ¿Por qué entonces? ¿Cómo pudo vencer? ¿Por qué? Porque derrotó sin dejar ningún sobreviviente, porque obedeció a la palabra de Dios de exterminarlos. Todo cuanto tenía aliento de vida fue destruido completamente. Toda vida que tenía aliento fue destruido. Esto lo hizo según el mandato del Señor, según el mandamiento del Señor. Dios le ordenó así, el Dios de Israel. Ahí está la razón de la victoria. Por eso Josué conquistó a todos desde Cades Barnea hasta Gaza y desde la región de Gosén hasta Gabaón. A todos esos reyes y sus territorios, Josué los conquistó en una sola expedición. No tuvo que hacer varias expediciones. En la misma expedición totalmente aniquiló toda la parte sur de Canaán, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por su pueblo. Después Josué regresó al campamento de Gilgal junto con todo el ejército israelita. ¿Dónde quedan entonces estas tierras de Cades Barnea, Gaza, Gosén hasta Gabaón? Bueno, vamos a ver un poco en el mapa siguiente. Ustedes saben, yo les marqué, Cades Barnea es la parte más sur de Canaán, donde estaba la entrada de Canaán al sur, desde Cades Barnea hasta Gaza, que Gaza es aquí, en Filistea. O sea, toda esta parte del sur, aquí, quedó totalmente en manos de Israel, el dominio de Israel. Y también de Gosén. O sea, la palabra Gosén a lo mejor puede confundirse que es, Gosén no era la tierra en Egipto donde israelitas vivían. Bueno, hay tierra también llamada Gosén allá, pero con el mismo nombre, la parte de Gosén queda acá también. O sea, que no es que ellos conquistaron desde Egipto hasta Gabaón, sino el Gosén es la parte sur, en la zona del desierto de Negev, desde así, de Gosén hasta Gabaón, también todas esas tierras de la parte de región del sur, todos quedaron conquistadas. Y luego, entonces, ¿qué hizo el ejército? Después de arrasar con toda la parte del sur, regresaron hacia Gilgal, que queda aquí arriba. Su base del cuartel general vendría a ser Gilgal. Regresaron a Gilgal. En Gilgal, ¿qué estaba? Estaba el cuartel general porque estaba el tabernáculo de Dios allí, y alrededor del tabernáculo estaba acampado todo el pueblo de Dios. O sea, la base del comando general era Gilgal.
Y de ahí empezaron a hacer toda campaña hacia todos esos lugares. Y todos fueron victoria tras victoria. Ciudades que caen en un día. Ellos van y pisan al enemigo. Vencen al enemigo. ¿Por qué? Porque obedecen estrictamente a la palabra de Dios. Allí está el secreto de la victoria. Por lo tanto, obediencia es sinónimo de victoria en sus pasos. Es lo que nosotros podemos ver. Y como hemos visto en el mapa recién, todo es victoria y no hay derrota en la historia del pueblo de Israel durante la campaña. Así que nuestra vida también espiritual se llenará de victoria, se llenará de realmente de gloria cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios y hacemos la voluntad de Dios al pie de la letra. Y nos cuidamos de que no fallemos en ningún detalle a la palabra de Dios, para lo cual tenemos que aprender la palabra de Dios y obedecerla como tal. Allí está el secreto. Pero el hombre es corto de memoria y lo que hoy está decidido a hacerlo, cuando pasa el tiempo, se va diluyendo, se va perdiendo, se va esfumando de nuestra mente. Y entonces ahí es el momento cuando el enemigo ve la posibilidad de meterle nuevamente en nuestra cabeza otros pensamientos. Por eso tenemos que estar constantemente refrescándonos a la palabra de Dios, recordándonos, otra vez recordando. Por eso Dios ordena que esta palabra debe ser recitada constantemente, porque Dios sabe que el hombre es corto de memoria, para que nosotros estemos siempre recordando otra vez, recitando. Inclusive si hace falta, anótatelo en tu puerta, en las paredes, en donde tú duermes. Siempre la palabra de Dios esté a tu vista para que te lo recuerdes, porque siempre te olvidas. ¿Me entienden? Por eso es importante que nosotros estemos atentos y tratemos de refrescar la palabra de Dios. Escuchar siempre la palabra de Dios. Aunque hayamos escuchado esto, volver a escuchar, volver a recapitular, volver a reflexionar, meditar nuevamente, recordar nuevamente, a ver qué debo hacer, en qué estoy fallando a Dios. O sea, esa postura del pueblo de Dios es lo que Dios quiere que tengamos. Y es importante, porque en ese momento entonces el enemigo no ve espacio, no ve cabida su ataque hacia nosotros. El enemigo ataca a aquellos que están débiles primeramente. En una manada, ¿cómo ataca el lobo? Ataca a los que son más débiles, a las criaturitas, o a los que están más alejados del grupo, a los que están distraídos, a los que no están más firmes en el grupo. En fin, ataca a los puntos débiles, a la gente débiles. Y sabemos que si nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, es el momento que nosotros estamos poniéndonos débiles y pasándonos a ser presa fácil para el enemigo Satanás. Entonces tenemos que estar muy atentos y firme a la palabra de Dios. Es lo que siempre Dios le dijo a Josué también. Sé firme a la palabra de Dios. No te inclines ni a izquierda ni a derecha. Entonces sé firme a la palabra de Dios, sé valiente. Entonces ese es el secreto de siempre mantener victoriosa nuestra vida espiritual ante nuestro enemigo, que siempre está acosándonos en todo momento y en forma invisible, y desapercibidamente nos engaña fácilmente a nuestra mente. Nos pone situaciones que lógicamente parece verdad y que tenemos que seguirle a esta gente, tenemos que seguir este concepto. No. Si la palabra de Dios dice no, primeramente vemos la palabra de Dios. Si Dios dice que tenemos que hacer esto, aunque parezca cruel, aunque parezca a veces que no tiene compasión, pero si la palabra de Dios dice así, tenemos que tomar decididamente ese rumbo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, esa es un poco la postura que debemos tener para vencer al enemigo. Bueno, vamos a dejar hoy aquí, amados hermanos, y esto fue lo que trajo la victoria de Israel hacia toda la zona sur de Canaán, la victoria que Dios le dio a Israel para ganar todas las batallas de la parte sur de Israel. Y con esto, sur fue conquistado. La próxima clase, esperemos que sea el primer lunes de septiembre, que vamos a reanudar. Ahí vamos a continuar con la otra batalla, la expedición y la campaña hacia el norte de Canaán, donde vamos a ver cómo Dios le ayuda entonces allí y qué pasa en esos lugares. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios y quiero que oremos esta vez para ahora los 3 pistis que vienen en Chiapas. Gracias a Dios, Dios nos ha permitido que haya 3 pistis en Chiapas
luego de tanto tiempo de pausa por la obra del enemigo con este virus que nos estuvo atacando, pero estamos aquí, firmes todavía para seguir avanzando con la ayuda de Dios a declarar esta guerra contra enemigos y empezar a proclamar el nombre de Jesús a todos los que lo necesiten. Oremos por eso, hermanos. Oremos y agradezcamos a Dios. Padre Santo Celestial, Todopoderoso Rey, glorioso Rey, Creador del universo, Altísimo Rey de Reyes, estamos aquí, Señor, humildemente postrados ante ti para agradecer tu gran amor y voluntad de utilizar nuestra vida bendeciéndola y para que nosotros seamos tus instrumentos, tus soldados espirituales para salir a ganar almas para ti y vencer todo tipo de engaños del enemigo, para que todas aquellas almas que están en perdición puedan ser ganadas a ti y que todos aquellos enemigos de Dios sean aniquilados, exterminados de nuestras vidas, Señor. Que toda obra del enemigo, todo engaño, todo pensamiento que va en contra de tu voluntad sea totalmente aniquilado, sea totalmente expulsado de nuestra vida, Señor. Nosotros queremos ser fiel a tus mandamientos y a tu voluntad, Señor. Ayúdanos que nuestra mente, nuestro espíritu se adecúen a esto. Danos sabiduría, inteligencia, discernimiento en tu palabra, para que no seamos engañados por el enemigo. Señor, ayúdanos para que este pistis, ahora que tú nos has permitido en Chiapas, para que podamos nosotros proclamar el nombre de Jesucristo y declarar esta guerra contra el enemigo. Señor, sabemos que va a haber estorbos, pero este estorbo no será nada ante el nombre de Jesucristo, porque Jesús es quien va delante nuestro y quien va a vencer a nuestros enemigos. Y gracias a nuestra fe, firmes en tus palabras, obedeciendo a tus órdenes de proclamar el nombre de Jesús, vamos a, Señor, vencer y tu gloria se va a manifestar en cada uno de esos lugares, Señor. Bendice a cada uno de los pastores que están organizando estos eventos. Bendice a todos aquellos líderes de las iglesias para que podamos, Señor, preparar sin ningún tipo de contratiempos estos eventos y para que solamente el nombre de nuestro Dios verdadero, Trinidad, Jesús, sea glorificado. Y tanto que el poder del nombre de Jesús, ese nombre poderoso, milagroso, sobrenatural, se manifieste esa gloria en ese lugar cada vez que nosotros vamos a proclamar el Evangelio de Jesucristo en esos lugares a través de estos eventos de Pistis. Gracias, Señor, te damos. Bendice a nuestros hermanos colaboradores de Pistis para que sus vidas sigan fortaleciéndose espiritualmente y en sus vidas económicas, Señor. Suple todas sus necesidades. Dale salud, Señor, para que puedan seguir sirviéndote y ser tu instrumento glorioso del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, declaramos toda obra de Satanás y todo engaño y artimaña de Satanás sea totalmente expulsadas, exterminadas de la vida de nuestros hermanos colaboradores de Pistis. Señor, protégelos y guárdalos en ese nombre. Utilízalo, dales fuerza, dales esa valentía y dales esa convicción de salir a pisar el enemigo en sus cuellos, porque tú los has puesto en sus pies. Ellos son los que van a salir como hijos de Dios, soldados de Cristo, a traer victoria en tu nombre. En el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, te damos en este día. Quiero que te glorifiques en nuestra vida y que a través del nombre de Jesucristo podamos seguir siendo fieles a tu palabra y podamos nuevamente volver a encontrarnos en la próxima clase mediante tu nombre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.